Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes. Vamos a empezar la reflexión del día de hoy jueves santo. Me inspiré en hacer esta serie de reflexiones bíblicas, ahora porque estamos en Semana Santa, para honrar nuestras costumbres de Semana Santa, nuestra religión judeico-cristiana. Pero también no podemos olvidar que estamos en un momento crítico en la historia de nuestra patria. No podemos olvidar lo que está sucediendo, no podemos olvidarnos de los asesinatos, de los crímenes de lesa humanidad, de las violaciones de derechos humanos, de los desaparecidos, de los prisioneros políticos, de las madres de abril. No podemos olvidarlos y tenemos que seguir en la lucha, aún en estos días de solemnidad religiosa, de solemnidad espiritual. Tenemos que seguir luchando por nuestra patria. Y decidí hacer esta serie de reflexiones que en la Semana Santa, relacionando la palabra de Dios con los sucesos oscuros que está pasando por los pobres, está pasando en Nicaragua. Y la reflexión de hoy, jueves santo, la vamos a basar completamente y totalmente en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Saluditos a Oscar Antonio Bonilla, Lisset Vega. Estoy completamente restringido. Estoy completamente sancionado por Facebook. No dejan alcanzar, a pesar que tengo una cantidad grande de amigos y de seguidores y todo, no dejan que las notificaciones lleguen a todos. Así que le voy a pedir a las pocas personas que alcanzan a ver esta reflexión que por favor la compartan en sus paredes, en su página de Facebook, para que el mensaje llegue a otros. La reflexión de hoy la estamos basando en el Evangelio de Juan, en capítulo 18. Y hoy es jueves santo, y el jueves santo es el día del arresto, el juicio y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen todo lo que pasó: arresto, juicio y crucifixión en un solo día. Empezando por el arresto, el juicio, la crucifixión. En ese momento hay que entender el momento histórico de Israel, de Jerusalén en ese momento, y hay que entender el momento sociopolítico y el contexto social. Saludos a René Flores hasta San Bernardino, California, de ese momento. Y el jueves santo es el día donde estos sucesos ocurren, en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Y hay que entender, una de las cosas que hay que entender, que el jueves santo, el día judío, empieza a las 6 de la tarde, no a las 12 de la noche. Entonces, el jueves empezó en lo que nosotros llamaríamos el miércoles a las 6 de la tarde, al ocultarse el sol, al caer la tarde. Oficialmente, el miércoles a las 6 de la tarde, después a las 6:01 ya es un jueves. Eso es en el contexto social, en el contexto cultural de Israel, de Jerusalén en ese momento. Saludos a Carlita Ordeñana, a Jessica Dueñas, René Flores hasta San Bernardino, California, saludos. Entonces, al caer la tarde del miércoles, después de las 6 de la tarde, que empieza el jueves, en la cultura judía en ese momento, es cuando en ese atardecer, en ese anochecer, porque obviamente no había energía eléctrica, no había luces, no había
atardecía rápidamente. En ese atardecer, Jesucristo es confrontado en el huerto y es confrontado y arrestado por los enviados de los sacerdotes, de Caifás y el pontífice en ese momento. Y es llevado a un juicio falso. La ley judía no permitía hacer juicios de madrugada, no permitía hacer juicios de noche. Estaban en un Shabbat, estaban en un día de descanso, en un día sagrado, era el día de la Pascua, iban a entrar a la Pascua, no estaban siendo purificados de acuerdo a la ley judía, no podían llevar a efecto un juicio, porque estaban en un día de purificación en preparación para la Pascua. No podían hacer un juicio de madrugada ni de noche. El juicio fue ilegal. Así como el juicio a todos nuestros hermanos prisioneros políticos ha sido ilegal, así como el juicio han inventado cargos, así también le inventaron cargos a nuestro Señor Jesucristo. Feliz Jueves Santo, Sandra Salinas. Así le inventaron los cargos a nuestro Señor Jesucristo. Fueron cargos inventados, fueron testimonios falsos, fue un juicio falso. Todo es similar a lo que está sucediendo en nuestra patria. Todo está siendo, es una similitud increíble por lo que están pasando nuestros hermanos prisioneros políticos en este momento. Si usted lee el capítulo del Evangelio de Juan, todo el capítulo 18, va a haber una narrativa. Cómo es llevado de el patio del sacerdote a Poncio Pilato, ida y vuelta. Al amanecer es llevado al tribunal romano, y el tribunal romano se lava las manos y le dice: ustedes lo condenan, se lo llevan de regreso y lo condenan. Ellos no pueden condenar a muerte. Ahí la misma escritura lo dice. No pueden condenar, no le era lícito condenar a muerte, para empezar, porque era un día santo, era un día de Pascua, y era un día de santificación, de purificación espiritual. Todo lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, desde la caída del sol el miércoles a las 6 de la tarde hasta su crucifixión, todo fue ilegal. Fue un juicio ilegal, fueron testimonios falsos, fue una condena ilegal. Todo fue completamente ilegal. Todo el juicio, el testimonio, la condena, todo fue ilegal. Así están condenando a nuestros hermanos prisioneros políticos. Así están condenando a todos por sus pensamientos. Así los están condenando. Así los están condenando. Así los están condenando. Dice: entonces dice en Juan, en el capítulo 18, en el versículo 19, dice: y el pontífice preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo manifiestamente he hablado al mundo. Yo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se juntan todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. Por eso están nuestros hermanos prisioneros políticos, porque manifestaron públicamente sus pensamientos, porque manifestaron su opinión política, porque manifestaron su manera de pensar. Son prisioneros de conciencia, son prisioneros de pensamiento, son prisioneros de opinión política. Es completamente ilegal. Los juicios son completamente ilegal. Los testimonios contra ellos son completamente ilegal. Las condenas que el régimen, que la tiranía les ha impuesto a más de 130
prisioneros políticos que están en las cárceles en la Ergástula Rojinegra. Están condenados por pensar diferente, exactamente, mamá vandálica, Sandra Salinas. Saludos a Jackie Aguilar Núñez, a Marbel Boe, a Oscar Antonio Bonilla, a Porfirio Berrío, mi hermano Porfirio está ahí. Saludos, hermano. Y nos informa Marbel que ya abandonó el barco Aminta, parece que no aguantó el ácido. Y estas condenas y estos juicios ilegales son muy similares a lo que está sucediendo con nuestros hermanos prisioneros políticos. Es por eso toda la Semana Santa he venido dando reflexiones de la cronología bíblica y haciendo la similitud en un espejo con lo que está sucediendo en nuestra patria. El juicio falso, los testimonios falsos, la condena falsa. Nuestro Señor Jesucristo fue en ese momento un prisionero político, fue un prisionero por sus pensamientos, fue un prisionero por su doctrina teológica, fue un prisionero de los políticos, fue un prisionero de las autoridades, fue un prisionero del imperio romano que estaba gobernando el país por las armas, por la violencia. Tenían ocupado el país. Todo exactamente como está sucediendo a nuestros hermanos prisioneros políticos. La dictadura, la tiranía, tiene las armas, tiene el ejército, tiene la policía, tiene los paramilitares armados hasta los dientes. Por esa razón ejercen su voluntad sobre el pueblo. Por esa razón ejercen su voluntad contra el pueblo de Nicaragua. Y este juicio ilegal que hicieron contra nuestro Señor Jesucristo, juicio de madrugada, juicio en un día de purificación, juicio en un Shabbat, completamente ilegal. La condena ilegal, igual a la de nuestros hermanos prisioneros políticos. Pero ¿qué pasa? Y hay otras cosas más profundas. Si usted lee todo el capítulo de Juan, lo invito a que lea el Evangelio de Juan, capítulo 18. Hay otras cosas más profundas. Los discípulos lo negaron. Los discípulos negaron a Jesucristo. Así como los discípulos de la lucha azul y blanco están traicionando la lucha, están negando la lucha. Así como los que creíamos que eran azul y blanco ahora están de candidato. Así como los que pensábamos que estaban a favor del pueblo ahora están negando la lucha azul y blanco y están colaborando con la dictadura al nombrarse candidatos sin partido, candidatos sin tendido electoral, candidatos sin personería jurídica, candidatos sin llamado a elecciones, candidatos sin condiciones, pero se quieren nombrar candidatos, están negando la lucha azul y blanco, están negando a sus hermanos, están negando la sangre que se va derramada, la sangre derramada. La sangre derramada, así mismo es. Aren Seyer dice que me acuerde que Poncio se lavó las manos, que fueron los fariseos quienes los condenaron. Así es. Así mismo fue. Están negando la sangre derramada al negar la lucha azul y blanco y colaborar con la dictadura en el proceso de aterrizaje suave, en el proceso de elecciones, en el proceso de ayudar y asistir a legitimizar los robos, los fraudes, los asesinatos, al participar en conjunto, agarraditos de la mano con la dictadura en unas elecciones que todo el mundo sabe cómo van a ser. Todo el mundo sabe que van a ser fraudulentas. Él es el que ordena, él es el que cuenta, él es el que dice cuántos votos lleva cada quien, él es el que dice quién va a ser diputado y quién no, y quién va a participar y quién no.
La dictadura, la tiranía está en total control, completo control de nuestra patria. Tienen la patria secuestrada, tienen las armas, tienen el ejército, la policía, los paramilitares, el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, los ministerios, todos los poderes del Estado están sujetos a el Carmenterio, sujetos al Moclín y la Chamuca. Y seguimos buscando similitudes. Lea, por favor, el capítulo de Juan, el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Y es negado por los discípulos. Y el pueblo se queda solo. Jesucristo se queda solo. Sus discípulos lo niegan. Los supuestos líderes, los supuestos dirigentes, líderes del pueblo niegan al pueblo, niegan a Jesucristo, niegan que lo conocen siquiera. Es negado por los discípulos, es sometido a un juicio falso, es condenado, una condena ilegal, y al final del capítulo, el final de la historia, todos la conocemos, el final del Jueves Santo. Y esto es cuestión de doctrina, no me tomen a mal, por favor. Si usted piensa que Jesucristo fue crucificado el viernes, esa es su doctrina, ese es su pensamiento. Pero si usted sigue la cronología bíblica, se da cuenta. Si usted hace un estudio bíblico, haga un estudio bíblico usted mismo, no me crea a mí. Usted se da cuenta que el día jueves, para empezar, los judíos no nombran los días, no tienen nombre para los días. Tercer día, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, así los nombran. Pero los días empiezan a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, perdón, del día anterior. Entonces, el jueves, el supuesto jueves de la cronología bíblica empezó el miércoles a las 6 de la tarde. Toda esa noche, en esa noche sucedieron estos acontecimientos, fue arrestado, fue llevado donde Caifás, fue llevado donde Poncio Pilatos al amanecer, fue sometido al juicio, juzgado, condenado, todo ilegalmente, y fue crucificado. Aproximadamente a las 3 de la tarde del jueves. Si usted lee las escrituras, usted conoce las escrituras, usted sabe que tenía que estar 3 días muertos, 3 días enterrados, 3 días en la sepultura. Y jueves a las 3 de la tarde, viernes a las 3 de la tarde un día, sábado a las 3 de la tarde 2 días, domingo se cumple el tercer día, que es el día de resurrección. El día domingo, recuerden que empieza el sábado a las 6 de la tarde, ya los 3 días cumplidos. Domingo en la mañana, cuando las mujeres llegan, el primer día de la semana se le llamaba cuando las mujeres llegan al sepulcro, él ya no está ahí. Son 3 días bíblicos, 3 días profetizados que él iba a estar en la sepultura. Si usted piensa que él fue crucificado el viernes, ese es su problema, pero la cuenta no da, no sale, no computa. Y Jesucristo es crucificado después de un juicio falso, después de testimonio falso, después de un juicio ilegal, después de una condena ilegal, es crucificado, al igual que nuestros hermanos prisioneros políticos. Todo falso, juicio falso, acusaciones falsas, testimonio falso, condenas falsas. Es negado por sus discípulos, al igual que los políticos, al igual que los supuestos líderes de la lucha azul y blanco están negando la lucha azul y blanco, están negando el grito de abril y están alineándose
a ir a elecciones con los criminales, asesinos, violadores de derechos humanos. Y aún para agregar insulto, nos sueltan al ladrón. Para agregarle insulto, sueltan al ladrón. No sueltan al ladrón. No basta. No basta que están negando la lucha azul y blanco al ir a elecciones. No basta que hay más de 130 hermanos ilegalmente acusados, condenados, enjuiciados. No basta con eso. Y nos están soltando a los ladrones. Están soltando a los que han venido robando y saqueando al pueblo de Nicaragua desde hace más de 40 años. Todas las momias políticas, todos los barrabases. Todas las barrabasas, todos los barrabases y las barrabasas políticos de Nicaragua los están soltando en la política. Están metiéndose a la lista de diputados, están formando comisiones, están formando conexiones, están formando asociaciones, están formando coaliciones. Están soltando a los delincuentes comunes y están condenando a nuestros hermanos prisioneros políticos. Están legitimizando los juicios falsos, están legitimizando los testimonios falsos, están legitimizando las condenas falsas, los arrestos ilegales, al ir a elecciones con la dictadura. Lo mismo que hacen ahora, dice Noel Benavides. Lo mismo que hacen ahora. Y estos fueron los sucesos del Jueves Santo. El pueblo de Nicaragua, nuestros prisioneros políticos, el pueblo de Nicaragua está siendo negado, desconocido. El pueblo azul y blanco, la lucha azul y blanco está siendo desconocida y negada por esos discípulos al agregarse a la lista de candidatos. Están convirtiéndose en un asociado de la tiranía, de la dictadura, de los criminales. El pueblo de Nicaragua, nuestros prisioneros políticos están siendo sometidos a arrestos arbitrarios, arrestos falsos, arrestos ilegales, a juicios falsos, a juicios ilegales, a condenas ilegales. Y nos están soltando a los ladrones. Esa es la reflexión de el Jueves Santo. Por favor, compártanla, que como ustedes pueden ver, estoy completamente restringido y sancionado y controlado por Facebook. Toda esta mafia organizada, como dice nuestro hermano Martín Buitrago, está llevando a la crucifixión al pueblo de Nicaragua. Dios le bendiga, pase muy buena Semana Santa, libertad a los prisioneros políticos. Seguimos en la lucha. Dios bendiga a Nicaragua. Dios la cubrimos con la sangre de Cristo y la bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Pasen muy buen día.